presentar desde lo que es su currículum para todo el mundo y también lo puede presentar a partir de lo que representa para, en este caso, quien hace de anfitrión. Alejandro, bueno, es un primo, una persona muy querida para mí, alguien que ha sido de mucha inspiración, alguien que me ha llevado a escribir un capítulo de un libro que se llama Orinando por un sueño. Y perdón por el ejemplo, pero cuento la anécdota muy rápidamente y es, para los que me conocen, gracias a Dios, ya voy por mi séptimo libro, pero yo nunca me había visto como un potencial escritor, simplemente una persona que todos los días lunes enviamos un newsletter que se denomina, al día de hoy todavía lo envío, que se llama El lunes otra vez. En una época compartíamos lugar de trabajo con Alejandro, el colegio ESEA, y bueno, coincidió que nuestros cuerpos al mismo tiempo nos pidieron de ir al baño, y ahí me encuentro con mi primo. Y bueno, mientras hacíamos lo que cada uno tenía que hacer, no vamos a entrar en todos los detalles, ya bastante detalle hemos dado. Alejandro ahí me convenció de que yo, con todo ese material que tenía, podía llegar a escribir un libro. Así que yo entré a ese baño siendo un escritor de newsletters y después de estar con Alejandro me animé a darme como un escritor de un libro. Después No, que no he me contado refería esta al anécdota, material líquido que tenía, sino al material escrito. Se come la leyenda, ya no sé, Alejandro, vos confirmarás si esto es cierto o no, que cada vez que entras al baño hay gente que todavía no ha concretado sus sueños, que busca tener una conversación aunque sea cortita con vos y que le sea de Eh, eh, inspiración. Creo que mucha gente ha encontrado en el baño un lugar inspirador. ¿Viste? De lecturas, ¿viste? Revelador. Pero aunque parezca mentira y que aunque parezca un chiste, Sí, muchas veces es el único lugar donde pueden estar solos. claro, claro. Es un Entonces, espacio de inmunidad, casi como una exactamente, embajada. exactamente. Es como una embajada. Allí nadie te puede tocar, se cierra la puerta, si alguien golpea, tiene que esperar. Pero parece mentira y parece un chiste, pero tiene Sí. su lugar en la mente. Bueno, Alex, en ese sentido ha sido de gran ayuda para mí. Ha sido mi profesor de bajo también, algo que ha sido realmente algo que me ha hecho muy bien en la vida, desarrollarme musicalmente. Así que desde muchos lugares, Alejandro o Alex, como le digo, me ha marcado. Y una cosa muy interesante también de Alejandro es que él, su primera vocación pasó por la arquitectura y realmente le fue muy bien. Como todas las cosas que él hace, las hace con excelencia, pero actualmente hoy es profe de literatura. Y bueno, el tema de hoy, entre la fantasía y la realidad, va a estar contaminado para bien por esa experiencia tuya. Contanos primero un poco, Alejandro, cómo fue esa transición hacia la literatura y de ahí ya nos metemos en el tema. Bueno, hola a todos, ¿no? Gracias Gustavo por invitarme. Me encantaría que los que puedan estar pasando por este lugar participen. Yo voy a dejar dos o tres preguntas en algún momento me gustaría leerlas además, porque a veces veo algunos vivos, no los tuyos, que me gustan mucho, en Instagram y digo, estos dos tipos que están hablando se podrían haber llamado por teléfono, porque en realidad están hablando entre ellos, ¿viste? Y nadie puede decir nada. Acá veo los saludos de Pablo y Leticia desde Puerto Madryn y muchas otras nombres queridos, la vi por ahí a Cami Luis. Me gustaría que participen porque vamos a hablar un poco de esto de la fantasía y la realidad y ahora te voy a contar para responder tu pregunta. Pero voy un poco más atrás, ahí la veo también Ana Belén, Celina. Ahora les voy a dejar una pregunta para que vayan respondiendo. Hablamos de esto del baño, que parece cómico, ¿no? Eh, a la Me revista Humor, acomodo. que salía muchos años atrás, había un personaje del cual yo tengo el libro, que me lo regaló Marcelo Mollo, de historieta llamada Las puertitas del señor López. Que era un tipo que trabajaba en una oficina
y siempre en algún momento iba al baño, y cuando atravesaba esa puerta, le pasaban como cosas mágicas, o sea, entraba como otro mundo. Y yo siempre tuve ganas de escribir algo sobre eso, porque mucha gente es el lugar que encuentra para llorar, el baño, encerrado, ¿no? El lugar donde muchos chicos se esconden porque tienen temor. Es decir, ¿ves? Hay ciertos lugares que se relacionan con ciertos estados emocionales. Eh, ¿Cómo llegué yo a la literatura? En realidad fue una transición, digamos, laboral, porque la literatura siempre la tuve presente, desde muy chico. Yo escribía desde muy chico. Empecé a escribir un libro muy chiquito sobre un superhéroe argentino, que a veces me pregunto ahora dónde debe estar el pobre después de tantos Uh, años de inflación, de devaluaciones, de problemas. Me si parece está vivo que... es un superhéroe, Alejandro. Exactamente. Y, y creo que todos los chicos nacen con el mundo de la fantasía literaria en sus cabezas. El chico juega solo y ya armó todo como un mundo de fantasía. Yo amo la arquitectura, tengo una biblioteca muy grande. Este lugar donde estoy, bueno, tuve la suerte de diseñarlo y construirlo yo ya hace muchos años. Pero eh, después de diciembre de 2001, inicié mi retirada de la actividad porque, como todos los que pasamos esa época, sabemos que fue muy difícil. Y pasados los 40 años, dije, bueno, voy a estudiar académicamente literatura. Yo ya escribía, además que siempre la música está muy ligada a la literatura, a las letras. En mi casa se leía mucho, mi hermano Pablo, mi papá. Así que a esa edad hice una segunda carrera, el profesorado en el Joaquín B. González. Mi título se llama Profesor de Castellano, Literatura y Latín. Y bueno, me inicié en esta... Tampoco es que me inicié en la docencia, yo hice docencia desde muy chico, dando clases de bajo, que es cosa que sigo haciendo, clases de las materias técnicas, que después de muchos años seguí dando clases también de materias técnicas. Bueno, no es quizás muy interesante, pero sí que la literatura y la fantasía están presentes en mí siempre. Eh, y antes de quizás porque va a ser medio un diálogo, no sé si muchos saben que Gustavo y yo a veces armamos cosas juntos, en realidad las arma Gustavo, yo armo un cuento y él arma una reflexión, y quizás podamos hacer algo de eso hoy. Cuando estoy con mis alumnos, especialmente los de cuarto y quinto año, tratamos de imaginar qué hubiésemos sido si hubiésemos nacido en otro lugar, con la misma cara. Supongamos que desde chiquitos nos hubieran adoptado y nos hubieran llevado y hubiéramos crecido en un país del primer mundo. Supongamos, no sé, en Alemania. Lo primero que me gustaría que por ahí algunos se anime a escribir, todos los que quieran, es si hoy pudieran volver al día cero, pero fuesen hijos únicos en una familia. A ver, otra pregunta de imaginación. Y estuvieran en un país del primer mundo y cuando cumplieron los 18 años, sus padres les hubieran dado un bolso, una tarjeta de crédito abultada y le dijeran, bueno, ahora tenés que empezar tu vida de nuevo. ¿Qué imaginan que habrían llegado a ser hoy? Me gustaría que si alguno se anima lo escribe ahí abajo porque lo voy a leer y vamos a charlar un poquito sobre eso. Yo te contaba ayer que cuando yo era muy chico empecé a leer algunos fragmentos del Quijote. Me los dieron en la escuela, ¿no? Del Quijote de la Mancha. ¿Viste? Y el Quijote empieza con una escena muy rara, porque era un hombre así, un noble menor de España, que lee libros de caballería. Fanatizado con los libros de caballería, tanto que dice, Cervantes se le seca el cerebro y se vuelve loco y se quiere ser caballero. Y lo invita a su vecino Sancho Panza, que no está loco, pero por unas promesas que le hace Don Quijote, sale con él. Bueno, siempre me pareció raro, pero cuando volví a leer, cuando leí completa la obra de Cervantes, los dos volúmenes que escribió con 20 años de diferencia,
me di cuenta que lo que Cervantes ahí muestra es algo muy, muy real. O sea, el personaje salido del libro se inserta en la mente de la persona real y esa persona real se quiere convertir en el libro. Antiguamente se decía que la ficción era una representación de la realidad, pero hoy somos muchos los que nos damos cuenta de que la realidad es casi producto de la ficción. Por ejemplo, A ver, ¿cómo es eso? La realidad es casi dijiste, producto de la sí, ficción. sí. Y voy a decir por qué es casi. En realidad es producto de la ficción porque cuando una persona se imagina lo que quiere ser, casi siempre tiene como referente algo que vio en una pantalla. Supongamos, un chico va por la calle con la camiseta del Barcelona y atrás dice Messi. Es el Quijote. O sea, de tanto ver fútbol, él se pone su ropa de caballero, en este caso de jugador de fútbol, y es Messi. Pero sin ser tan detallista, cuando alguien quiere ser cantante, el otro quiere ser así, otra clase de deportes, algo que le impactó, casi siempre es un modelo que vio desde un lugar que uno podrá decir, bueno, pero Messi es una persona real, pero en realidad está mediado por una pantalla en un mundo muy ficcional, porque el Messi que nosotros conocemos no es la persona real, desde ya. Y se transforman en modelos que empiezan a darle forma a los deseos de la persona real. Eh, Cuando uno analiza la literatura, las viejas historias, ya en el siglo XVII, Calderón de la Barca, A ver, tengo un sí, cortecito ahí como para ir a ver dale, si te voy siguiendo bien. Veo algo en una pantalla, puede transformarse eso en un modelo, hay un punto de identificación, a ver si vamos bien en la secuencia, y aparece un deseo. exacto. Vamos, Quiero ser bien, eso. quiero Por ser eso. ejemplo, cuando apareció YouTube hace muchos años, alguna vez apareció el primer youtuber, ¿no es cierto? Bueno, el tipo fue muy creativo, porque se le ocurrió algo que alguien nunca había hecho antes. Pero a partir de allí, muchos chicos y adultos quieren ser youtubers. ¿De dónde consiguieron el modelo? Desde ese mundo ficcional que es YouTube. Vemos en ese mundo que está detrás de una pantalla o detrás de un libro, eh, héroes o personajes en los cuales nos queremos convertir. Esto pasa muy a menudo. Y a veces son personajes casi secundarios, ¿no? Cuando el jugador de Boca, Palermo, delantero de Boca, que ahora quizás los más jóvenes no saben quién es, fue el primer jugador de fútbol, creo yo, que se tiñó el pelo, se tiñó un mechón de rubio. A las Sí, sí. 48 horas Buenos Aires estaba lleno de muchachos, ¿viste? Con el mechón rubio acá. Es un proceso de identificación con un mundo ficcional que queremos ser algo que vimos en ese mundo de fantasía. Porque en realidad, insisto, esas no son las personas reales, son las que vemos a través de la pantalla. Y cuando uno ve, después de haber visto y vivido muchas cosas en la Argentina, eh, nos damos cuenta que vamos reproduciendo lo que las personas populares hacen. Hace 40 años no se usaban los tatuajes. Hasta que, quizás se usaban en la cárcel o en algunos lugares, digamos, muy, muy específicos, en unas microculturas. Hasta que los personajes conocidos de la televisión de esa ficción se empezaron a tatuar. Entonces, yo me empiezo a tatuar también, porque tengo un proceso de identificación, quiero ser así. No digo que esto esté mal, Sí, si vos estás haciendo una simplemente, descripción, no estás poniendo juicio de valor, bueno o malo, sí. exacto. Yo lo que quiero decir es cómo influye todo el mundo de la ficción en nuestra vida, lo cual tiene sus riesgos. Porque a veces los modelos nos impulsan a hacer algo bueno. Por ejemplo, uno puede mirarlo a Manu Ginóbili y desear ser un jugador como él, no está nada mal.
pero a veces esos modelos pueden llevar a la ruina, ¿no? Por ejemplo, hay un modelo de rockero, viste, que se pega, que se fuma el porro, que se aspira a algo, Charlie, y yo quiero ser eso, viste, quiero ser Charlie. Yo de chico siempre tuve una admiración, yo lo fui a ver en vivo, lo fui a ver mil veces, no ahora, que Charlie es un espejismo desilustrado de lo que era hace muchos años, que Charlie dejó de ser un músico en serio. Pero en la época que tocaba con Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros, Serú Girán, lo fui a ver un montón de veces. Y yo quería ser Charlie. ¿Viste? Y si no, como soy bajista, yo quería ser Pedro Aznar. Por supuesto que no tenía el talento. Pero ese mundo, yo no sé quién Ya. es Pedro Aznar. Sí, sí, La sí, gente, sí. como no lo conoce, sí, sí, yo veo lo mismo que vos, pero no sé quién es el real. Yo veo el de fantasía. Y yo quiero ser ese. Ahora, eso me puede ayudar a mejorar o me puede desbarrancar. Me viene a la mente hay una novela muy famosa, una novela francesa se llama Madame Bovary, escrita por Flaubert. Fue un escándalo en su época, porque Madame Bovary era una mujer casada con un médico en una época que había como dos títulos de médicos en Francia, uno menor y uno mayor. Charles, su esposo, tenía el título menor. Y tenía un pasar bastante bueno Madame Bovary, pero ella lee novelas románticas. Y entonces ella quiere ser la heroína de la novela. Y ya le parece que Charles es poca cosa. Antes lo amaba, cuando ella se casó con él era lo máximo. Pero ahora que vio en los libros otra cosa, Charles le parece un tipo aburrido, mediocre, hasta que un día le toca ir a una fiesta de casualidad, porque Charles trabaja para un ministerio y lo invitan, porque es una fiesta grande, no es una fiesta a la que van habitualmente, y ella queda deslumbrada. ¿Viste? Los vestidos, además ella es hermosa, sabe bailar, y está feliz hasta que vuelve a su casa, a su realidad, y dice, esto se termina. Yo no quiero ser más esto. Quiero ser eso que está en el libro, quiero ser esa heroína que está ahí. Entonces, eh, para hacerlo breve, tiene un amante. Y ella está, ¿viste? En la gloria, ha roto con todas las tradiciones. Charles ni sabe, el pobre, ¿viste? Sigue trabajando. Es un, bueno, tradicionalmente los críticos de literatura han dicho que Madame Bovary es un libro que habla de la liberación femenina, del feminismo. Yo diría, para tomar una frase de Borges sobre otro libro, que es un libro muy bien escrito y muy mal leído, porque en verdad la novela lo que está mostrando es que al querer ser parte del mundo de la fantasía, ella termina desbarrancando su vida, no les cuento el final, pero muy bien no termina Madame Bovary. Sí, sí, yo Por entrar, conozco muy por encima, pero es una decepción tras otra, ¿no? En la sí, vida sí, real, sí, sí. exactamente. Y bueno, ella termina desbarrancando toda su vida porque piensa que el mundo de la fantasía se puede incorporar a la vida real Ujú. de un modo automático y que tiene las mismas consecuencias que en el libro. La felicidad, por ejemplo. ¿Cuántas veces en busca de Claro, la felicidad de esa fantasía las personas terminan desbarrancadas, ¿no? vos sabés Eh, que me pasa a veces en mi profesión como psicólogo que hay personas, tomando el ejemplo de Madame Bovary, que fantasean con alguna infidelidad, que coquetean, que histeriquean, a veces de hecho se concreta, pero algunas personas que no terminan de avanzar y no terminan de cortar con eso, lo que me dicen es, lo que yo no quiero cortar es con lo que yo soy cuando me imagino que eso puede ser posible. O sea, algunos claro, están un pasito más adelante y se han dado cuenta que si viven eso no va a ser lo que ellos suponen que va a ser. Entonces, lo que no quieren perder es el estado ese de fantasía, ¿no?
cuando la fantasía es un refugio frente a la frustración, ahí Serena dice, hoy la virtualidad contribuye a que la línea entre ficción y realidad se desdibuje, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente cierto lo que dice Celina. Vos lo que decías, Gusti, me parece, el verbo fantasear es propiamente argentino. Yo creo que está en todo el mundo, pero eh, creo que todos lo hemos usado muchas veces el verbo fantasear. Porque, y el fantasear con la infidelidad, con la aventura, ¿no? Aventura, sí. eh, tiene unos riesgos terribles. Ahora estamos hablando del aspecto negativo, ¿no? De traer la fantasía a la realidad, porque hay otros aspectos muy positivos. Yo he visto destrucciones totales, porque esa fantasía que a veces se concreta o se juega, estás entre los límites de la cosa, ¿no es cierto? Hasta que alguien cruza la frontera y lleva a cabo, viste, en la vida real la fantasía que tenía en la mente. Se producen, pero aunque no se produzcan, se produce una especie de ruina mental o emocional, porque la persona está fantaseando con algo que nunca va a tener, ¿no? Y esa fantasía es una realidad dentro de su cabeza. Por eso lo que vos decís de personas que no quieren abandonar la fantasía. Ahora, A veces ¿qué ha trabajamos. atentado contra el contentamiento también y la satisfacción, ¿no? Porque a Claro, veces, y supongo que lo vamos a desarrollar también, la fantasía puede, bien manejada, puede transformarse en una imaginación, una visión, fantasear con escribir un libro, vos que has escrito también varios libros, porque bueno, hay fantasías que son posibles todas, y que, muchas. La mente es un gran escenario, ¿no? Dentro de la cabeza tenemos como una gran obra de teatro, donde nosotros somos los guionistas, los directores, y donde ahí podemos crear muchas cosas. Muchas veces los personajes y las escenas se nutren de las personas y los escenarios de la vida real. Entonces, uno empieza a proyectar dentro de la cabeza una cantidad de escenas. Claro, cuando uno es el director y es el guionista, arma las cosas de modo que siempre salen bárbaras, ¿no? Hay muchas fantasías que son muy buenas. Ahora, si vos estás en pareja, estás casado, o casada, no importa, la persona que sea, y no lleva una vida feliz. Le tocó una persona que era de una manera y con el paso de los años fue cambiando. No se siente amada, no se siente bien tratada. Esa persona va a fantasear, seguro, seguro, porque la fantasía es también un lugar de escape, como cuando vamos al cine, solo que ese cine está dentro de nuestra cabeza y uno arma la película que quiere. Y generalmente esa película se nutre de cosas que ya hemos visto y generalmente las hemos visto en una pantalla, ¿no? La pantalla en ese sentido, digo pantalla, puedo decir libro, puedo decir diario, todo aquello que nos viene mediado por algo que no hemos visto, sino a través de alguien que nos lo cuenta. Eh, entonces, uno tiene como dos realidades, la que está afuera y la que está adentro, acá. Yo siempre charlo con los alumnos que muchas veces las cosas más poderosas que pasan en la cabeza son las que las personas nunca van a contar. Esa fantasía a veces no se puede contar, no se puede decir. Y porque está protegida dentro de un mundo que es el escenario de la propia cabeza. vos sabés que me vino a la mente, vos conociste la casa en la que yo pasé parte de mi infancia y mi adolescencia, ahí en la calle San Pedrito, en el barrio de Flores, San Pedrito 332. Hoy están construyendo un edificio allí y ahí hemos compartido muchas comidas, pero hay un patio largo donde eh, mis padres no hacen como muchos padres de hoy en día que creen que tienen que ser los bufones de sus hijos y todo el tiempo jugarle. A mí uno tenía que inventar juegos,
Entonces, yo inventaba torneos de fútbol, inventaba torneos de tenis. Pobre los vecinos, hoy en día pienso, porque convertía la pared en un frontón y durante horas. Lo sospechoso era que siempre terminaba saliendo campeón de todos esos torneos. A veces para hacerlo un poco más creíble, perdí algún partido en el medio, ¿viste? Como para que... Eh, Pero ese es lo maravilloso del mundo de la fantasía, ¿no? Lo que vos sí, decías, podés sí. ser La fantasía es director, algo que va a guionista, existir sí o actor sí. principal. Bueno, es algo que nos va a pasar y que tenemos que desarrollar. No se puede vivir sin fantasía. El problema es desde dónde uno la construye. Si la construye desde su propia verdad o la construye desde una verdad ajena. Yo tengo acá algunas cosas, algunos textos breves cuentos breves para leer, que algunos vos los has comentado. Y yo quiero leer un cuentito muy breve que está ahí en mi página, que se Alex, llama... Sí, escúchame, porque dime. son geniales los relatos y yo a algunos les doy una lectura y genero una reflexión, dentro de las 1000 reflexiones posibles. El que quiere encontrar esos relatos, ¿cómo te encuentra? Bueno, yo tengo un Facebook con mi nombre, pero tengo un segundo Facebook que es también con mi nombre que dice escritor. Y ahí hay muchísimos escritos, debe haber más de 100 cuentos, aparte de poesías, que la mayoría son cuentos muy, muy breves. O sea que me busca con mi nombre, Alejandro Bedrosian, o va a encontrar el Facebook mío, donde pongo las cosas de mi vida común, ¿no? Y otro que son solo relatos. Así que alguno de los Perfecto. dos, con uno de los dos va a dar. Eh, yo hace tiempo escribí un cuentito que se llama El Manual de las Vidas Prestadas, Manual de Vidas Prestadas. Es muy breve, dice así. Me acabo de enterar en la Feria del Libro que el texto más vendido desde hace años es el Manual de Vidas Prestadas. Es muy completo, me dijo el vendedor. Ha sido confeccionado por personas reconocidas en todo el mundo y tiene un catálogo enorme. Le aseguro que todas las vidas de otros que se ofrecen aquí son muy buscadas. Lamentablemente ya se agotó y me queda un solo ejemplar para mí. ¿Y usted para qué quiere una vida prestada? El vendedor abrió los ojos desorbitados. Todos necesitamos una vida que sea reconocida y aprobada por los expertos, aunque más no sea por los demás en general. Y en el manual está todo. La ruta completa, de la cuna a la tumba, para el empleado, el jefe, el creyente, el ateo, el político, el artista. Para todos. Las personas más exitosas de nuestro país son las que siguen el manual. Y si no, mire a sus conocidos. No sabía nada sobre el manual, dije avergonzado. Y mire que leo, pero hasta hoy yo solo estuve tratando de ser yo. Al vendedor se le llenaron los ojos de lágrimas. Así, querido amigo, usted no va a llegar a ninguna parte. Mire, llévese este, le doy el mío. En ese momento vacilé y aparecieron dos personas al mismo tiempo que comenzaron a disputarse el manual a gritos. Me fui con las manos vacías, así que todavía ando sin el manual, tratando de saber qué hacer conmigo mismo. A veces quisiera conseguirlo, aunque no sé por qué por ahora prefiero seguir así. Muy bueno. Vos sabés que ese es, digamos, resume un poco la parte negativa, ¿no? De tomar prestado lo que otro hizo, la identidad del otro, para incorporármela y ponerme yo, ¿no? Porque quiero ser John Lennon, quiero ser Britney Spears, quiero ser Rodrigo Bueno, quiero ser alguien que vi allí y me lo quiero poner como el Quijote se puso el, digamos, el uniforme de caballero. Quiero ser como mi líder. Exacto, exacto. Creo que mucha gente sigue toda, digamos, una ruta de vida guiado por una identidad que quizás no era la que mejor le quedaba, no era su mejor traje. Eh, Alex, hay otro, seguramente está dentro de los candidatos. Uno donde hablas de un tal Germán Puente que me pareció sensacional, currículum vitae, que me parece que linkea muy bien con el que acabas de leer. ¿Lo tenés ahí a mano? bueno, Ese,
Este cuento lo escribí, yo voy a Bariloche todos los años, es un lugar que amo. En realidad voy a Villa Yago Yago, que está a unos 20, 23 kilómetros de la ciudad, y nos acercamos un día hasta la catedral, que muchos la conocerán, es una iglesia pequeña, maravillosa, y fui a ver un concierto. Y ahí mientras veía el concierto, veía al pibe que dirigía, que era una maravilla, y se me explotó este cuento en la cabeza, porque a veces yo pienso, ¿cómo llegó a este lugar a ser esta persona esto? En vez de, no sé, estar tocando en una banda de rock, o de tener un kiosco. ¿Te Y puedo después contar una experiencia de Bariloche antes de que leas? Sí, claro. Hace muchos años, podrían ser 20 años, atendía a un paciente mío, barilochense y músico. Entonces, la realidad de él es que había apostado a la música, trabajaba en una orquesta, daba algunas clases, y después tenía un hermano que trabajaba en un banco. eh, los dos ganaban exactamente la misma cantidad de dinero, pero este como músico tenía más tiempo libre y para la familia este era el fracasado y el Claro. perdedor, porque simplemente por tener este tiempo libre. Entonces, una cosa que él se planteaba, cristiano también, él es, yo tengo que encontrar mi misión, tengo que encontrar mi misión, tengo que encontrar mi misión. Bueno, cerró su proceso terapéutico. Unos cuantos años después me invitan a Bariloche, fuimos junto con un periodista, Ari Palucha, a dar unas conferencias. Y era todo un fin de semana donde había todas actividades muy interesantes. Una incluyó hacer un paseo por un cerro. Bueno, cuando avanzábamos por el cerro, un largo camino hermoso, llegamos a un lugar donde estaba preparada una mesa con una comida muy rica. Así que estábamos disfrutando de ese paisaje fabuloso, pero en un momento nos dicen, bueno, le vamos a pedir que cierren los ojos, porque ahora viene un postre que es un postre sensorial. Bueno, la cuestión que estando ahí, cerramos los ojos, de repente escucho un violín que viene como del más allá, no se veía el violinista, además estamos con los ojos cerrados, pero después nos invitan a abrir los ojos y la música se acercaba, se acercaba, se acercaba, hasta que aparece el violinista y era este ex paciente, que yo no tenía la más mínima idea que iba a aparecer ahí en escena, él ni sabía que yo estaba siendo parte de ese grupo, y nos dimos un abrazo muy fuerte, y él pidió la palabra y contó cómo en algún momento él estaba en búsqueda de su misión y sintió ese día, al verme a mí, que había encontrado su misión, ¿no? Bueno, Qué bueno, qué pasó bueno. en Bariloche. Tremendo, Sí, tremendo. sí, sí. Es muy importante esto de encontrar, de que la fantasía que está en la cabeza nos lleve a ser nosotros mismos, no otros. No, insisto, no está mal. A mí me gustaría que si alguien quiere, escriba allí quién tiene como modelo o referente alguna persona que sea referente para sí en su profesión o en algo que le gustaría hacer, o quizás por la actitud. Yo tengo mis referentes, tengo muchos. Eh, pero esto de encontrar, como encontró el músico, ¿no? Su lugar, su destino, su identidad, eh, pasa cuando uno inicia una ruta en el camino correcto. Así que, bueno, vamos con este cuento, se Vamos, llama Curriculum Vitae, que es lo que geniales, me encanta. ponemos cuando queremos encontrar un trabajo, nuestros antecedentes. Estoy en la Catedral de Bariloche escuchando el último movimiento de la Sinfonía de Cámara en Do menor de Dmitri Shostakovich, brillantemente dirigida por Germán Puente. Mientras suena la orquesta, leo en el programa su currículum. Dice así: en 1993, Puente encuentra un violín en casa de su abuela y comienza a tocar.
La abuela le pide que lo deje porque es de un tío que vive en Chascomús. En 1999, Puente vuelve a encontrar el violín y quiere aprender a tocar. Su madre le pone como condición que primero aprenda portugués para darle una alegría a sus parientes en Lisboa. En 2003, la carrera de Germán Puente pasa por una etapa decisiva. Su profesor de educación física le dice que es un reverendo inútil y que mejor que corra por el patio y haga rol sobre el cajón porque si no, jamás aprobará la materia y nunca terminará la secundaria. Finalmente, en 2009, Germán Puente alcanza su máximo logro. El padre de su novia le consigue un puesto en Telefónica. Luego de meditarlo, Germán deja a su novia, a su suegro y el empleo en Telefónica para dedicarse de lleno a lo que ama. Lo que sucedió en los años siguientes, Buenos Aires, Londres, Berlín, es lo menos importante. Suenan los acordes finales del último movimiento, cierro el programa, la catedral tiembla, Germán saluda y yo me levanto y aplaudo de pie. Me parece que en esto hay también un momento donde la persona dice, es esto. Esto es lo que tengo que ser. Ese momento es muy importante. Porque después de ese momento, les aviso a todos, vienen todos los temores, todos los no, todas las voces a decirte esto es imposible. Y si ese momento es lo suficientemente resistente, va a atravesar toda la marea de cosas negativas. Pero es una marea muy fuerte. Por eso mucha gente después al final de su vida se arrepiente, dice, ay, yo perdí el tiempo, qué lástima que yo bailaba, qué lástima que yo estaba inventando tal cosa. Aquí dice, me gustaría ser psicóloga, mi referente, ¿se lo digo? Sí. Ahí dice Manoa, no sé cómo real, quiero saberlo. Porque la marea es muy grande. No vas a poder vivir de eso. Te va a hacer, viste, vas a fracasar, vas a tener mil problemas, tenés que hacer esto, tenés que hacer el tenés que, inunda nuestras vidas. Así que... Alejandro, bueno, Manoa es, Verónica es una tandilense que se animó a hacer un cambio importante también, se animó a tener su propio emprendimiento, ¿no? Este, hay otro aspecto del asunto que es esto de cuando a mí me ha pasado que también mi esposa, Fabiana, que era licenciada en administración, en un momento hace un viraje vocacional, se anima y hoy es una excelente nutricionista y encontró eso, ¿no? Eso con mayúscula. Pero pienso en cuando a veces ese encuentro con lo nuevo, ese nuevo camino, ese nuevo transitar, en la pareja o en el ámbito de la familia, empieza a ser amenazante para alguien, porque el otro empieza, te estoy tirando ahí el centro, empieza a remontar vuelo. ¿Y cuál va a ser mi reacción ante esa situación, ¿no? bueno, es verdad, vamos a leer algo sobre eso. Pero hay muchas, vos decías, la amenaza, ¿no? En esto de encontrarse a uno mismo y de transformar esa fantasía, ese escenario positivo que uno tiene en la cabeza y transformarlo en una realidad, está primero el poder lograr lo uno frente a las amenazas de los demás. Después hay otra cara, que es cuando la persona que yo tengo cerca, al lado, mi amigo, mi pareja, él está por lograr eso, y yo no pude. ¿Qué lugar me toca a mí en eso? ¿No? Le tiro el violín para que no avance, porque hay muchas formas de hacerlo que parecen hasta que estás apoyando a la otra persona. Leo un cuento justamente respecto de esto muy breve, que yo también que escribí hace un tiempito y que quiero mucho. A veces no sé cómo salieron, si están bien o mal, pero en realidad representa mucho de lo que yo pienso y creo. Y se llama Verla volar.
y dice Que así. aclaro que lo he usado muchas veces en talleres de pareja, siempre citando al autor, por supuesto, y genera un montón de disparadores. Bueno, dice así, Ana y Miguel se pusieron de novios en la secundaria. Con el paso del tiempo, su relación comenzó a madurar y crecer. Cierto día, mientras hacían planes y el futuro empezaba a desplegarse ante ellos, sucedió algo inesperado. A Ana le nacieron alas. Al principio trató de mantenerlas ocultas para no alarmar a Miguel. Sin embargo, esto solo fue posible por unos pocos días. Impulsada por el viento de una mañana, Ana aprendió a volar. Miguel se sintió sorprendido y admirado por la belleza de las alas de Ana, aunque también se sintió limitado debido a que no podía acompañarla durante el vuelo. Ana volaba cada vez más alto e iba cada vez más lejos. Miguel confiaba en que por orden de la naturaleza, a él también le nacerían alas como las de Ana, pero los meses pasaban y eso no sucedía. Hasta que un día ocurrió el milagro. Miguel había aprendido el arte, la maravilla y la alegría de ver volar a la persona amada. Me parece que hay otro milagro, ¿no? El de aprender a ver el, el, el crecimiento del otro, la fantasía real llevada a la realidad concretada en la vida del otro, el crecimiento del otro. En este caso era una pareja, a veces puede darse entre amigos, a veces puede darse de padres a hijos, ¿no? Cómo el otro va desplegando alas y yo tengo en mí el milagro de apoyarlo y hacerlo, ayudarlo incluso, a aquello que yo no pude lograr, pero que pueda alcanzar. Eh, y esto es hacer fantasía, primero era una cosa que era una fantasía y se transformó en la realidad. En el aula muchas veces yo digo que todo lo que vemos, no sé, yo acá tengo una tacita. Esta tacita, antes de existir, existió en la cabeza de alguien. O sea, no era visible, no era tocable, estuvo en la cabeza de alguien. Y de la cabeza un día se transformó en esto. Todo lo que cada uno tiene ahora al lado, alrededor, antes de existir, estuvo en la cabeza de alguien, estuvo en la fantasía y la imaginación de alguien. Es más, nosotros mismos, antes de existir, estuvimos en la cabeza de alguien. Alguno puede decir, mira, a mí me tuvieron por accidente. Yo te quiero decir que no es así, porque antes de que existiéramos estábamos en la mente de Dios. O sea que el mundo real es una derivación del mundo de la fantasía, llamémoslo así, del mundo de la imaginación. Nada existe, acá tengo un mouse, si esto antes no hubiera estado en la cabeza de alguien. Y ahí es el punto donde parte la realidad, ese mundo que se construye acá. Por ahí veo los saludos también de Georgina, que nos acompaña, Mariana Ferri, y otras personas que se van, entiendo que es Luján Fernández. Luciana, que hace poco nos acompañó también, ella es mediadora, hicimos un video muy, muy interesante sobre, justamente hablando de pareja, el manejo de los conflictos, ¿no? La verdad que ahí puso Celina algo más. ¿Querés leerlo, Alejandro? Sí, dice Celina, el disfrute de Miguel mientras Ana lo acompañe, perdón, mientras Ana vuela, también va a nutrirse de cuánto Ana lo acompañe en suelo firme, ¿verdad? Crecer juntos no es solo vivir juntos, lo cual es totalmente cierto. Me parece lo que yo veo que mucha gente no está conforme con lo que ha llegado a ser. Esto lo digo de verdad. Yo estoy contento con lo que soy. A veces yo tengo amigos que me dicen, ¿cuándo vas a cambiar el auto? Y yo no quiero cambiar el auto. Estoy contento con mi auto. Va a ser 13 años que tengo el mismo auto. No me interesa cambiarlo. ¿No te vas a comprar una bicicleta mejor? Y tengo que yo amo mi bicicleta.
¿viste? Y nadie se anima a decírmelo, pero espero que no pase que mi mujer me quiera cambiar a mí por otro, más joven. Pero es verdad, ¿viste? Lo que yo alcancé lo que quería. Siempre le digo a mi señora, a mis hijos, "Mira, yo me muero mañana, por favor, díganle a todo el mundo que fui feliz, no me faltó nada". Pero hay mucha gente que está desconforme con lo que se nota en la calle, ¿viste? La gente está agresiva en el colectivo, no todos, pero una cantidad importante. Porque quizás no tuvieron la valentía, uno le echa la culpa a los recursos, ¿viste? El jefe, a los padres, el país, tienen razón. Pero los principales enemigos de llevar nuestras fantasías a la realidad somos nosotros mismos. Bueno, vos sabés que me acordaba de una historia de un hombre de 65 años que un día se encontraba en la vereda de su casa, en un barrio de los que estos que todavía permiten sentarse en la vereda, no era tiempo de cuarentena, por supuesto, con su esposa, su mujer de toda la vida. Y de repente llega un enviado directamente desde el cielo, un ángel que le dice, Juan, es tu día, este, saliste sorteado y lo que vos pidas, te lo vamos a dar. Así que Juan no lo duda, la mira con cariño a su mujer, la compañera de toda la vida, 65 años de casado, y eran novios desde la adolescencia, así casi 50 años de andar juntos. Entonces le dice, con la patrona siempre el sueño que tuvimos es tener una casita ahí a la orilla del mar y poder estar ahí, pasar ahí nuestros últimos años y bueno, y que nuestras necesidades básicas más o menos estuvieran satisfechas. No termina de decirlo y aparecen en una hermosa playa y está disfrutando de esa situación y está nuevamente el ángel, lo ve feliz y le dice, mira, te quiero decir que estamos en la hora de happy hour, así que tenés un segundo deseo para pedir. Entonces lo mira al ángel como buscando cierta complicidad, la mira a la mujer ya con no tanto cariño, con un poquitito de vergüenza, y le dice, bueno, quisiera estar con una mujer que tenga 30 años menos que yo. Dicho y hecho. De repente el hombre pasó a tener 95 años. O sea, siempre hay algo más que queremos y cómo ese no tanto deseo y tanta fantasía nos termina arruinando lo maravilloso, ¿no? Es Que está a verdad, nuestro... está muy buena la historia. Ujú. Ser feliz no implica que todo te va a salir bien, ni que llevas una vida de maravilla. Yo tengo 1000 problemas que resolver. Yo ahora después de esta charla tengo que ir a atender a mi mamá que está postrada, no se puede ni mover y me ocupo, ¿no? Obviamente yo preferiría salir a andar en bicicleta, no sé, pero todos tenemos problemas, líos que resolver. Me parece que encontrarse uno mismo es otra cosa. Sobre todos esos problemas, gente de problemas mucho más graves que los míos, estar seguro de quién uno es y por supuesto en quién uno descansa. Nosotros compartimos una misma fe como muchos otros. Pero yo creo que aún dentro del ámbito cristiano y de las iglesias, mucha gente quiere ser algo casi caprichosamente disfrazado de que estoy sirviendo al Señor, ¿viste? Que es la voluntad de Dios y no está bien, no está contenta, no, su matrimonio no es feliz. O sea, la fe cuando está bien asentada, sí, ¿viste? Pero hay muchos mecanismos que pueden llevar a autoengañarnos con esto. Hay una parábola de Jesús que a mí es la que más me gusta, siempre digo, es la de parábola de los talentos, ¿no? Porque Dios a todos nos dio algo para hacer con nuestra vida. Y hubo, viste, siervos de ese señor en la parábola que lo hicieron y lo multiplicaron, pero hubo uno que lo enterró. No se lo malgastó, no hizo nada con él. Y el gran riesgo en la vida es tener una idea de lo que uno quiere, fantasear con eso y no hacer nada, porque el camino entre la fantasía y la realidad, lo que yo decía, viste, el tipo que hizo esto, entre que lo tuvo en la cabeza y llegó a esto, tuvo mucho trabajo. Esto, viste, resulta que ahora vos decís esto y te dicen sos un facho.
porque sos un facho, como trabajo, disciplina, no, eso suena horrible. Tiene Orden, que fluir. no, no, el tipo es un nazi, ¿viste? Dicho sea de paso que a mi hija siempre le digo, cuando salgas con un chico, lo primero que le tenés que decir es, mi padre es un facho. Entonces ya quedan las cosas muy claras. Pero, fuera de la broma, hace falta trabajar. Yo hago música, toda mi vida hice música. Cada vez que uno publica un tema de 3 minutos, es horas, semanas, meses de trabajo donde tenés que dejar de hacer otra cosa. Ginóbili tuvo un sueño, ¿no es cierto? Ser jugador en la NBA. Era de Bahía Blanca. Yo te imagínate un chico de Bahía Blanca soñando casi como ser astronauta. Entonces, yo leí un reportaje hace un tiempo que siempre lo comento porque los amigos le decían, vos tuviste suerte. Entonces él decía, yo le digo a mis amigos, la verdad que tuve suerte, un poco de suerte tuve, pero yo les voy a recordar algo. Mientras ustedes los sábados salían a tomar algo a la noche, yo me iba el sábado a la noche a tirar la pelotita al aro, todo mientras ustedes estaban de fiesta. Esa es la parte que a mucha gente no le gusta. Y te escuché contar, porque te vi en un vivo con tu hermano, con Pablo, primo, también mío, obviamente, donde contabas algo que habías visto en un documental de músicos y que contaban, bueno, por qué algunos terminaron llegando y otros no. Me pareció también muy, muy interesante y ya ahí vamos a tener que ir Sí. cerrando. Bueno, ese documental está en Netflix, no sé si sigue estando porque yo di de baja Netflix hace un tiempo. Son un documental sobre músicos que acompañan a grandes músicos. ¿No? Esos que siempre están tocando que uno no sabe ni cómo se llaman. Resulta que después me di cuenta que muchas veces son los mismos, pues son tipos muy capaces. Hay un reportaje dentro del documental, un guitarrista. Y el tipo dice, tipos que tocan la guitarra como yo en Estados Unidos debe haber cerca de 1 millón. Ahora, ¿por qué yo estoy en el estudio de grabación? Porque tipos que tocan como yo y llegan a horario al estudio de grabación debe haber 50.000. Tipo que como yo, que tocan como yo y llegan a horario y van con las cosas estudiadas, hay 5.000. Tipo como yo, que tocan, llegan temprano, van con las cosas estudiadas y se llevan bien con la gente, bueno, al final hacían una reducción, eran 10. Pero él contaba todo lo que tuvo que aprender para llegar a eso. Acá dice Celina, la fantasía como motor de la creatividad se hace realidad pedaleando con disciplina, ¿no? Exactamente, mientras se persigue un objetivo. Si no, es un sueño, es una fantasía. Bueno, Hay dicen un que, libro, viste, sí, que soñar no cuesta nada, y literalmente soñar no cuesta nada. esa, Alcanzar los eh, sueños implica pagar un precio, ¿no? sí, a Querías veces decir uno de un cree dicho, ¿no? que el que hace muchas cosas tiene una vida fácil, y es todo lo contrario. Este es un librito que yo daba hace muchos años de Calderón de la Barca, La vida es sueño. Es un autor increíble. Pero tiene una obra de teatro que se llama El Gran Teatro del Mundo. El Gran Teatro del Mundo. Donde la idea es que la vida es una gran actuación, como una gran fantasía, un gran escenario, donde yo llego desnudo, me pongo el personaje que quiero en última instancia, me visto, desarrollo mi obra de teatro, mi personaje, tengo la libertad de hacerlo como quiero y al final llega el momento que me sacan el traje y vuelvo a salir de escena. Creo que es una visión muy interesante de cuál es el personaje que estamos siendo, si lo estamos creando nosotros, si lo tomamos prestado, y qué es lo que estamos elaborando en este lugar para que el día de mañana o sea esto, o sea esto, o sea un cuento, o sea una pareja, o sea algo valioso, que diga como el músico que vos contabas hace un rato, diga, encontré mi lugar. Qué bueno, Alex. Y yo creo que el desafío, ahí nos dice que nos faltan solamente un par de minutos para que quede grabado, tenemos que cerrar a tiempo. Esta cosa de amigarse con los pequeños comienzos, ¿no? Sí, Porque para hacer ese tema musical, para poder grabarlo, para poder editarlo, hubo un pequeño paso, hubo situaciones de frustración, ¿no? Y cómo en realidad
hay un proverbio bíblico, dice que el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar, ¿no? Exacto. Como que acá es una tortura el deseo para el que es perezoso, o capaz que vive en su fantasía de que vio que uno un día hizo un clic y instantáneamente en un negocio ganó 50 millones de dólares, es un tipo de uno de los más ricos del mundo, pero bueno, creo que hay un montón de cosas que nos desafiaste a pensar. Esto después queda grabado, lo Así es. levantamos en Ahí el veo a Instagram y en el Facebook María de Inés Familias Balini, a Cuidadas. Solita Gallego, muchos nombres pasaron por acá, los saludo a todos. Yo los estuve viendo, aunque no los menciono, ¿eh? A Y Leti, desde Puerto Pablo Madryn, y que la vida es un Leticia. frenesí, la frase de Calderón. Bueno, te dejo para que esto pueda. Muchas gracias, Alex. Un abrazo para Lizzy y que, bueno, que realmente Dios te siga dando la posibilidad de potenciar a otros. Muchas gracias. Abrazo. Chau, chau.